Hola a todos, clase de mecánica y fluidos. Soy Hans Figueroa y el día de hoy les hablaré del proceso llevado a cabo en intercambiadores de calor y las principales ecuaciones que modelan su comportamiento. Lamento no estar presente con ustedes, pero espero que este video compense mi ausencia. Para empezar, es necesario conocer qué es un intercambiador de calor y para qué se utiliza. Pues el intercambiador de calor es un equipo diseñado con el fin de transferir calor entre dos fluidos, aunque existen casos en donde este equipo sirve para intercambiar calor entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Como podemos apreciar en la imagen, la corriente de entrada que tiene mayor temperatura, Hot Water Draining from Shower, termina teniendo una temperatura menor, pero no tan menor como la corriente de entrada de menor temperatura, Cold Water from Tank. Asimismo, la corriente de salida Cold Water Warm on Way to Shower tiene mayor temperatura respecto a su respectiva corriente de entrada, debido a que el flujo que está a su costado le cedió calor. Los intercambiadores de calor son fundamentales en procesos químicos, pero estos llegan a ser más determinantes en sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire y calefacción. Cotidianamente los encontramos como parte de calentadores, refrigeradores, calderas, computadoras y automóviles. Específicamente en el caso de la presencia de intercambiadores de calor en automóviles, tenemos a los llamados radiadores, los cuales tienen la principal función de intercambiar calor del sistema de calefacción para accederlo al medio ambiente. Cabe resaltar que este, al ser un intercambiador de calor, no produce calor ni trabajo por el carro. ¿Y por qué se implementaron los radiadores en los automóviles? Ocurre que los motores de explosión o cilindros de los carros generan grandes cantidades de calor que tiene que ser disipada ya que puede quitarle eficiencia al motor. Entonces, la misión del radiador es graduar la temperatura para tener el trabajo del motor dentro de un rango de temperatura específico, para lograr su máxima eficiencia. Esto lo logra al disipar la alta temperatura del conducto del refrigerante que entra en contacto con el motor para bajar su temperatura y mantenerlo en el rango permisible de eficiencia. Esta disipación se realiza mediante una ventilación directa hacia las canaletas por donde pasa ese refrigerante, que la entrada está a alta temperatura, porque recordemos que ha captado calor del motor. Entonces los fluidos que elaborarían en este intercambiador de calor serían el aire y el refrigerante, el cual es una solución de alta concentración de etilenglicol. Ofrece un amplio rango térmico que va desde los -30 hasta los 140 grados centígrados aproximadamente, de modo que su presencia en el circuito interno del motor asegura que se trabaje a una temperatura estable y óptima para su funcionamiento, que es en torno a los 90 grados centígrados. Como habíamos dicho antes, por si quedaron dudas, la función principal del líquido refrigerante es absorber el calor del motor para evitar peligrosos sobrecalentamientos. Además, este refrigerante, al tolerar temperaturas muy bajas, no permite que las piezas se congelen en el invierno, lo cual causaría graves inconvenientes mecánicos. Además de refrigerante, esta sustancia es un anticorrosivo, ya que lubrica, limpia y protege las piezas del radiador y del circuito interno del motor. En la imagen podemos ver el circuito que sigue el refrigerante. Entra el motor para bajar la temperatura y luego pasa por el radiador, donde, haciendo uso del flujo de aire, bajamos la temperatura del refrigerante, para que vuelva a ser ingresado de nuevo al sistema interno del motor. Las partes del radiador son las siguientes: tapa superior, tapa inferior, panel radiador, que son las canaletas y aletas que disipan la alta temperatura del refrigerante que pasa por el motor, y finalmente la tapa, donde ingresamos el refrigerante para reponerlo. Cabe resaltar que el refrigerante se cambia dentro de casi 2 años luego de su primer uso, ya que este empieza a oxidarse orgánicamente uso tras uso. En la imagen podemos ver el circuito que sigue el refrigerante. Entra el motor para bajar la temperatura y luego pasa por el radiador, donde, haciendo uso del flujo de aire, bajamos la temperatura del refrigerante, para que vuelva a ser ingresado de nuevo al sistema interno del motor. Los fenómenos de transporte que podemos apreciar dentro del radiador son dos: transferencia de cantidad de movimiento debido al movimiento del fluido dentro de las tuberías y canales del radiador, y transferencia de calor debido al intercambio de calor entre la corriente de refrigerante y la corriente de aire. Transferencia de calor mediante el mecanismo de conducción dentro del material de los conductos del radiador y por mecanismo de convección, debido a la entrega de calor de las paredes del radiador al flujo de aire. A continuación, presentaremos 9 ecuaciones que regirían el comportamiento de todo este proceso. Ecuaciones relacionadas obviamente a la transferencia de calor y transferencia de cantidad de movimiento, además de mecánica de fluidos. En primer lugar, tenemos a la ley de Newton, la cual dice que la fuerza horizontalmente aplicada a una unidad de área, la cual es el esfuerzo constante tau, es proporcional a la disminución de la velocidad en la dirección de la fuerza sobre la distancia y, la cual es paralela a la normal de la dimensión. La constante de proporcionalidad mu se denomina viscosidad dinámica del fluido. Esto explicaría la no-slip condition, la cual dice que en todo líquido que fluye en contacto a un sólido estático tendrá una capa que se quede inmóvil, es decir, que no tenga velocidad o que la velocidad sea cero.
y que ésta será la capa más cercana al sólido estático. En el radiador, las capas de fluido más cercanas a las tuberías tendrán una velocidad menor a las capas que están en el medio de las tuberías. La ecuación presente es la ecuación de Navier-Stokes, la cual proviene del principio de conservación de cantidad de movimiento de un flujo. En cristiano, este conjunto de derivadas parciales describe el movimiento de un flujo newtoniano incompresible con una viscosidad y densidad constantes. Como se puede apreciar, esta es una ecuación vectorial, en donde se encuentran involucradas la densidad, la velocidad en el eje x, y, z, la distancia en dirección x, y, z, la velocidad dinámica, la presión y la fuerza de gravedad en todas las direcciones. También aplica en este caso la ley de Fourier de transferencia de calor por conducción, la cual indica que la gradiente de temperatura en la dirección x es proporcional al calor en la dirección opuesta a esa temperatura. La constante que relaciona la gradiente de temperatura y el calor sería la llamada conductividad térmica, la cual es característica de cada material. Esto podría ser aplicable para calcular el calor que transcurre por los tubos de las rendijas del radiador. La ley de Newton de enfriamiento dice que cualquier transferencia de calor por convección, el calor transferido es igual a la constante de convección del medio convectivo multiplicado por el diferencial de temperatura entre el cuerpo y el medio convectivo, el cual vendría a ser el ambiente. En nuestro caso, el aire sería el medio convectivo, el cual haría que las paredes del radiador pierdan calor por medio de convección. Finalmente, el radiador, al estar caliente por el flujo refrigerante que viene a alta temperatura, emite radiación al ambiente. La transferencia de calor por radiación en este caso estaría determinado por la ley de Stefan-Boltzmann, la cual indica que el calor transferido por radiación es igual a la constante de emisividad del cuerpo multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann y por la diferencia de la temperatura del cuerpo a la cuarta con la temperatura del ambiente a la cuarta. Por otro lado, al igual que en el caso de la transferencia de cantidad de movimiento, para la transferencia de calor también hay una ecuación que está basada en el balance de algo, y este algo es el calor. La ecuación del calor describe la distribución de calor en una región en el tiempo. En esta ecuación entraría a tallar las gradientes de temperatura en todas las direcciones, también la diferencia de temperatura sobre el tiempo, un valor de Tp, el cual vendría a ser el valor de radiación, la densidad, la capacidad calorífica del fluido en mención, la conductividad térmica y la velocidad del fluido. Cabe resaltar que el término de velocidad está fuertemente relacionado a la transferencia de calor por convección y el K por conducción. Cabe resaltar que como estamos hablando de fluidos que fluyen en tuberías, la ecuación de conservación de la masa es importante, la cual indica que la variación de la masa en el sistema en el tiempo es igual a la variación de la masa dentro del volumen de control sumado a los flujos de masa que pasan a través de la superficie del control. A partir de esta ecuación se deduce la ecuación de la continuidad y a su vez la frase que los caudales se conservan, donde la multiplicación del área de entrada multiplicado por la velocidad de entrada es igual al área de salida multiplicado por la velocidad de salida. También, como estamos hablando de un radiador, este necesitará siempre que se le imparta energía al flujo refrigerante para poder funcionar. Esto lo logra con una bomba y el análisis de esto lo encontramos en la ecuación de la conservación de la energía, que puede ser expresada en términos de altura. Debido a que el radiador presenta una estructura geométrica un poco compleja, es necesario saber en qué puntos aplicar soporte para que quede estático como estructura cuando fluye el flujo refrigerante que está dentro de él y cuando el aire pase por sus rendijas. Estos puntos de soporte y la magnitud de las fuerzas de soporte los calculamos con la conservación de momento lineal. Hoy en día existen muchos simuladores que incluyen todas estas ecuaciones y las leyes que hemos presentado, con el fin de realizar simulaciones muy aproximadas a la realidad. El más famoso es ANSYS, el cual te puede brindar perfiles de temperatura, presión y velocidad, como se muestra en la imagen. Por otro lado, el simulador Console es uno que requiere varias licencias para ser utilizado, pero es el más práctico e intuitivo. Es bueno cuando el creador de un simulador se preocupa mucho por la experiencia de usuario, así todo empieza a fluir más rápido. Y bueno, clase, esto ha sido todo por hoy, y la próxima semana hay una extraña sorpresa de esto. No, mentira. Éxitos a todos y muchas gracias.